vamos a ver el índice de Reid. Índice de Reid va a ser medir el grosor de la pared bronquial, excluyendo el epitelio y el cartílago. Y vamos a medir cuánto de esta pared está compuesto por glándulas. Cuánto de esto está compuesto por glándulas. Y esa relación tiene que ser menor a 40%. Entonces vamos a ver a lo que me refiero. Tenemos, aquí está la tráquea, aquí están los bronquios primarios. Digamos, aquí todo esto es el grosor del bronquio. Vamos a agarrar un bronquio y vamos a hacer un corte histológico. Entonces, digamos, cortamos así el bronquio. Entonces tenemos aquí está el bronquio, así, este es el bronquio, y vamos a cortar así. Y esta lámina la vamos a ver. Entonces está así el corte, y vamos a ver la lámina. Entonces aquí está el bronquio, cortamos y vamos a ver la lámina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrarnos primero con esta parte de aquí, esta que es el epitelio. Epitelio es lo que está en contacto con la luz bronquial. Luego del epitelio vamos a tener la lámina propia. Luego vamos a tener la submucosa. Luego vamos a tener músculo liso. Y luego vamos a tener el cartílago. En la submucosa, en la capa de la submucosa, es la capa donde vamos a tener las glándulas. O sea, es la capa que nos importa. Entonces vamos a poner primero un corte histológico. Aquí tenemos el epitelio. Entonces las células epiteliales son células columnares pseudoestratificado. Entonces las células son más o menos así. Así son las células columnares. Y aquí tenemos los cilios. Esto lo vimos en un video anterior. Luego tenemos la lámina propia. Entonces esta es la lámina propia. Esta es la lámina propia. Y en la lámina propia tenemos los vasos. Aquí están los vasos. Por ejemplo, aquí vamos a poner una vena. Digamos, esta es una vena. Luego tenemos la capa de la submucosa, o sea, luego vienen las glándulas. Estas son glándulas. Esto que estoy poniendo así son glándulas. Y tenemos glándulas mucinosas y glándulas serosas. Y glándulas mucinosas. Las mucinosas pues son las que producen el moco. Las glándulas mucinosas, son las que producen el moco. Y las glándulas serosas producen fluido, y lo que hace es hidrata o digamos humidifica al aire que vamos respirando. Aquí entra el aire y las glándulas serosas que están pues aquí en la pared del bronquio liberan líquido que humedece al aire. Esas son las glándulas. Toda esta capa es la capa de la submucosa. Todo esto donde están las glándulas. Luego tenemos músculo liso. Entonces, músculo liso vamos a ponerlo así. Este es el músculo liso. Y luego tenemos una capa de cartílago. Entonces, digamos, todo esto va a ser el cartílago. Este es el cartílago. Entonces dijimos, el índice de Reid va a ser medir qué proporción de toda la pared bronquial, esta es la pared bronquial. O sea, si vemos, voy a poner esto pero más grande. Aquí estaba la tráquea, aquí está el bronquio. Entonces, todo esto que es el grosor del bronquio es lo que estamos viendo aquí. Primero tenemos el epitelio, entonces este es el epitelio, voy a ponerlo en rojo. Aquí están las células columnares, este es el epitelio. Luego está la capa de la lámina propia, entonces esta es la lámina propia, en donde están los vasos. Luego están las glándulas que se encuentran en la capa submucosa. Entonces, aquí está la submucosa, esta es la submucosa. Luego está el músculo liso, esa fue la submucosa. Luego una capa de músculo liso, y luego el cartílago, este es el cartílago. Entonces, así está epitelio, aquí está el epitelio. La lámina propia, esta es la lámina propia. Donde están las glándulas, que es la submucosa,
esta es la submucosa, luego músculo liso, aquí está el músculo liso, y luego el cartílago, este es el cartílago. Entonces todo esto ya vimos es la pared bronquial, nada más que imaginárnoslo así. Todo esto es la pared del bronquio. Entonces, ¿qué proporción son glándulas? El índice de Rey es dividir el grosor de las glándulas, o sea, todo esto es el grosor de las glándulas. Entonces, índice de Rey es dividir el grosor de las glándulas, entre el grosor de la pared, pero tenemos que excluir el epitelio. Entonces, el epitelio lo excluimos el epitelio y también excluimos el cartílago. Entonces, el grosor de la pared excluyendo el cartílago y excluyendo el epitelio. Y al hacer esta división, al dividir el grosor de las glándulas, el grosor de la submucosa, entre el grosor de toda la pared, excluyendo el cartílago, o sea, sin contar el cartílago y sin contar el epitelio, al dividir el grosor de las glándulas entre lo que queda de la pared, esto nos va a dar un número menor al 40%, o sea, menor a 0.4. Esto quiere decir que de toda la pared, entonces vamos a poner aquí, esto quiere decir que de toda la pared, excluyendo, obviamente excluyendo el cartílago y excluyendo el epitelio, el 40% son glándulas, o digamos el 40% está ocupado por glándulas. Eso es lo que decía el índice de Rey. El índice de Rey quiere decir que de todo el grosor de la pared, sin contar el cartílago y sin contar el epitelio, ¿qué porcentaje son glándulas? O sea, el grosor de las glándulas, ese grosor lo dividimos entre el grosor de toda la pared, sin contar el cartílago y sin contar el epitelio. Esto es menor al 40%. O sea, de toda la pared, sin contar el cartílago y sin contar el epitelio, el 40% está compuesto por glándulas. Eso es lo normal, el 40%. Como vamos a ver más adelante, los pacientes con EPOC tienen proporción de glándulas mayor, o sea, su índice de Rey está aumentado. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.